Al Centro Familiar Cristiano Emanuel de Progreso. Les voy a pedir que me acompañen buscando en sus Biblias el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 16 en adelante. Alabado es Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra del Señor: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de tener tu palabra para que nos alientes, nos consueles, nos animes y nos direcciones. Pido, Señor, que tu palabra nos hable en esta noche y que sea de grande bendición para cada uno de los oyentes. Alienta, Señor, el corazón del cansado, fortalece el corazón de tu pueblo, Dios Todopoderoso, y utilízame, Señor, como un instrumento para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, hermanos, quisiera compartirles brevemente el contenido del libro de Habacuc. Habacuc es un libro muy pequeño en la Biblia, tiene 3 capítulos y el más largo de ellos tiene 20 versículos. Es un libro que si usted lo toma, lo puede leer entre 10 y 20 minutos. Y es un libro con una lectura muy comprensible, con una lectura muy amena, que tiene un mensaje muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Además, Habacuc es un libro muy peculiar porque es un profeta que opera de una manera diferente. Nosotros vemos el resto de los libros proféticos que el hombre de Dios recibe el mensaje y habla al pueblo diciéndole: oíd, así dice Jehová, así ha dicho el Señor. Sin embargo, Habacuc habla con Dios y Dios le responde. Habacuc nos muestra a un profeta que se mete en la intimidad con el Señor y recibe respuesta de Dios a sus oraciones. Y es un libro muy importante porque si bien tuvo su cumplimiento hace ya casi 2600 años a través de la invasión de los caldeos a Judá, pareciera que Dios en este tiempo en particular está hablando con nosotros a través de este libro. Podemos ver el libro de Habacuc en 3 partes. Una primera queja de Habacuc y una primera respuesta de Dios. Una segunda queja de Habacuc y una segunda respuesta de Dios. Y por último, encontramos una oración de confianza del profeta Habacuc. En los primeros 4 versículos encontramos la primera queja del profeta que dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Esta es la pregunta que le hace a Habacuc, la queja que hace Habacuc delante de Dios. Para el tiempo de Habacuc, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, se había olvidado que ellos habían sido llamados a ser un pueblo diferente, a ser el pueblo de Dios, a ser el pueblo que se regía bajo las leyes y mandatos de Dios.
y había empezado a gobernar la ley del más fuerte. Cada quien hacía lo que mejor le parecía para sacar provecho, para complacerse a sí mismo. Encontramos que en el tiempo de Habacuc eran los estafadores, los ladrones, los abusivos, los engañadores y los violentos los que siempre se salían con la suya, mientras que el pobre, el humilde, el piadoso, el que quería obedecer a Dios, siempre era pisoteado y menospreciado. La perversión en el tiempo de Habacuc llegó a tal punto que en este pasaje del capítulo 1, el profeta dice: tu ley ha sido debilitada y el juicio no es según verdad. Es decir, que aún los encargados de aplicar justicia, los jueces, los gobernantes del pueblo, se habían torcido, habían empezado a aceptar el soborno, habían empezado a tomar las mordidas, y ahora cuando venía el pobre y el violentado con su queja diciendo: hazme justicia porque Dios para eso te puso en el pueblo, el juez decía: no puedo ayudarte, lo siento, no hay prueba suficiente, lo que tú estás diciendo no tiene un fundamento. Pero lo que pasaba realmente es que había ahí corrupción. El abusivo desde antes ya había comprado a los jueces. Es entonces que Habacuc clama: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Y por qué lo permites? ¿Hasta cuándo el malvado se va a salir con la suya? ¿Y por qué? Si tú eres un Dios justo, más adelante le dice: tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Si tú eres un Dios justo, ¿por qué permites que el malvado, que el perverso siempre venga y aplaste los derechos de aquellos que quieren hacer tu voluntad? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado así al ver lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro país? El dicho popular mexicano es: el que no tranza, no avanza. Aquí, en nuestra nación, los que siempre son beneficiados son los malhechores, son los abusivos, son los tramposos, son los ladrones, siempre pisoteando a aquel que cumple las leyes y que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué podríamos decir de la modificación que se le está haciendo a las leyes? Antes de que esto viniera a nuestro mundo, nosotros veíamos que había gente que peleaba porque el aborto fuese legalizado, porque el matrimonio homosexual fuera algo legalizado. Porque ahora están peleando aún porque la pedofilia sea considerada como una preferencia sexual. Y vemos más violencia, y vemos más abusos, y vemos más corrupción. Hay corrupción en la clase política, hay corrupción en los jueces, en los policías, en los empresarios, en los trabajadores, aún en los sistemas educativos. En todo tiempo vemos corrupción. Y el clamor del pueblo de Dios es: ¿hasta cuándo, oh Dios, tú vas a permitir que el malvado se salga con la suya? ¿Hasta cuándo, Dios, el corrupto va a pisotear al pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo, Señor, esta gente perversa va a hacer lo que quiere en nuestra sociedad? Y nosotros que te obedecemos, y nosotros que te tememos, siempre somos los perjudicados. Nos podemos identificar con la queja del profeta Habacuc. Sin embargo, la queja de Habacuc tendría una respuesta. En la siguiente sección del libro, Dios responde a Habacuc y le dice: mira, ve y asómbrense, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos.
Esta es la respuesta de Dios a la queja de Habacuc. Dios le dice a Habacuc, Habacuc, presta mucha atención y mira bien, porque voy a hacer algo tan asombroso, tan impresionante, tan drástico, que si se los contares al pueblo, ellos no lo creerían. El pueblo de Judá creía que la ciudad de Jerusalén, como la ciudad de Dios, era inamovible y que siempre estaría segura, que siempre estarían protegidos y guardados. Pero aquí Dios le dice, voy a hacer algo tan poderoso, Habacuc, tan grande, que el pueblo no lo va a poder creer. Yo Jehová, yo Dios, voy a levantar a los caldeos, a los babilónicos, los voy a poner en alto, los voy a convertir en una nación poderosa, los voy a convertir en un pueblo guerrero, malvado y perverso, que sus jinetes a caballo serán rápidos como felinos y voraces como lobos y aves de presa, que cuando pasen por un pueblo, por una ciudad, arrasarán rápidamente y sin compasión en los pueblos. Al mirar la respuesta de Dios a Habacuc, yo veo lo que Dios está haciendo en nuestros días. Mira, observa y ve, porque haré algo tan grande en tus días que si se los contaran, no lo creerían. Si hace un año alguien nos hubiese dicho, mira que Dios va a enviar un virus que va a guardar a toda la gente en su casa, que va a contagiarse tan rápido y va a ser tan letal que naciones enteras serán arrasadas por él, usted y yo no lo hubiésemos creído. En nuestra mente esto que estamos viviendo no tenía cabida. ¿Y quién iba a pensar que en un tiempo tan breve Dios haría una obra tan grande y tan poderosa? Como en el tiempo de Habacuc, Dios está haciendo una obra formidable, una obra asombrosa, y está pasando por encima de las naciones, juzgándolas duramente, de tal manera que es algo increíble, que solamente puede ser la mano de Dios. Esa es la respuesta primera de Dios a Habacuc. Yo voy a destruir a tu pueblo, voy a llevar cautivos, voy a pasar por encima, va a haber millares y millares de muertos. Habacuc, al escuchar que Dios responde, como que no le gusta lo que Dios le ha dicho. Habacuc dice, Señor, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Por qué nos menosprecias y permites que el impío nos destruya? Habacuc, cuando hace su primera queja delante de Dios, tal vez en su corazón, él esperaba que Dios contestara diciéndole, voy a traer un avivamiento, voy a hacer que los malvados se conviertan a mí, voy a hacer que su corazón sea mudado, voy a hacer que se vuelvan otra vez a la ley de Dios. Eso es lo que tal vez Habacuc quería, pero Dios le dice, no se van a volver a mí, sino que los voy a juzgar. Y voy a usar una nación perversa, Habacuc, para juzgarlos. Y Habacuc dice, Señor, no es lo que yo quería. ¿Por qué vas a usar a un impío, a un malvado para juzgarnos? ¿Por qué, Señor, vendrán con sus redes y llevarán cautivos a cientos de nosotros? ¿Por qué, Señor, pisarán a nuestros príncipes, a nuestros reyes y nuestros gobernantes y harán circo con ellos? Mira que ellos no tienen temor tuyo. ¿Por qué lo permites, oh Dios? Al ver esto, al ver la situación, recibimos respuesta de Dios de nuestra pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir la maldad?
Pero cuando lo vemos y vemos cuán duro es el juicio de Dios, nuestro corazón tiene esa misma confusión como Habacuc tuvo, y decimos: Señor, yo no quería esto. Yo no pensé que al orar de esta manera tú respondas destruyendo naciones enteras. Veo que van a morir millares y millares de personas. Yo lo que quería es que mi México, Señor, se deshiciera de su corrupción y de su idolatría y se volviera a ti de todo corazón. Yo lo que quería es que mi vecino se convirtiera. Yo lo que quería es que los jueces impartieran justicia. Yo lo que quería es que los que hacemos tu voluntad realmente seamos bendecidos, y aquellos que no pudiesen aprender que tú, oh Dios, bendices al justo. Yo no esperaba, Señor, que juzgaras tan duramente nuestro mundo, nuestra nación. No es lo que yo te estaba pidiendo. Ahora que lo vemos, estamos abrumados por lo que está pasando. Y Dios responde una vez más a Habacuc y le dice: la profecía que tengo para ti, Habacuc, la encontramos en el capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: Habacuc, yo voy a enviar a los caldeos a Judá y van a juzgar a mi pueblo y lo van a hacer duramente. Pero yo voy a castigar a los malvados de mi pueblo y voy a guardar a los justos, a los que creen en mí. Dios le está diciendo a Habacuc: mi juicio es duro, pero no tengas temor, porque yo voy a destruir a los malvados, pero guardaré a los rectos de corazón. Yo voy a aplicar mi juicio con vara de hierro sobre aquellos que torcieron la ley y sobre aquellos que se fueron hacia la violencia, la maldad, la ambición y el engaño. Pero aquellos que vivieron rectamente y ponen su fe en mí, Habacuc, yo los voy a guardar, yo los voy a proteger, yo voy a tener misericordia de ellos. Y esto es totalmente consecuente con el carácter de Dios. Cuando hubo el diluvio, antes de Dios mandar el juicio sobre el mundo, le dijo a Noé: Noé, prepara un arca para que tú y tu familia sean guardados. Antes de efectuar juicio sobre Sodoma, Dios envió ángeles a rescatar a Lot. Y Dios, antes de enviar el juicio de la gran tribulación, habrá de rescatar a su pueblo. Dios nunca actúa juzgando a su pueblo que le ama, le sirve y vive en rectitud juntamente con los malvados. El carácter de Dios es guardar a los justos del juicio, pero castigar a los malvados. Y también le dice Dios a Habacuc: también el que es dado al vino traicionero, hombre soberbio, no permanecerá. Se ensanchó como el Seol su alma, y como la muerte no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Pero ay de ellos, ay de los que codician ganancia injusta, ay de los borrachos, ay de los idólatras, ay de los que edifican ciudad con sangre, diciendo de esta manera a Habacuc: primero voy a juzgar a mi pueblo y después me voy a encargar de los caldeos. No se van a reír de mí, a pesar de que los voy a usar como un instrumento, a pesar de que los voy a levantar, los voy a hacer una nación grande, después a ellos también los destruiré. Así que yo no estoy esperando y quieto nada más, sino que he de juzgar a todos y he de guardar a los justos. Este es el diálogo que tiene Dios con Habacuc. Después de esto, Habacuc eleva una oración que le encontramos en forma de canto.
de tal manera que este sería su canto en medio de la venida de los caldeos. Pasa los primeros 15 versículos alabando la grandeza de Dios, alabando a Dios por su poder, porque Él conmovió la tierra, las montañas, porque conmovió los mares, porque incluso Él detiene el sol y la luna y los astros, porque Él ha hecho obras poderosas en medio de su pueblo, porque Él es el soberano sobre las naciones, porque es el gobernador sobre todos los reinos. Y es entonces, brevemente, estos 15 capítulos hablan de la grandeza, 15 versículos hablan de la grandeza de Dios. Llegamos al versículo 16, donde empezamos a leer. Y ya con un poco más de contexto, entendemos este pasaje. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El profeta ha tenido un encuentro con Dios. El profeta se ha metido en la intimidad con Dios y ha visto la grandeza y el poder de Dios. Ha visto la santidad y la justicia de Dios. Y ante esto, su cuerpo ha sido estremecido. Él ha visto lo que él habrá de vivir cuando los caldeos lleguen. Y ha dicho: Señor, cuán grande tú eres. Eres tan grande, tan poderoso, tan justo y tan santo, que mi vientre se estremeció, se conmovieron mis entrañas, mi estómago sentí que se rendía, mis labios temblaron como saltando, sentí que me dolían los huesos como si me los estuviesen apretando, y todo mi ser sintió el peso de tu gloria, la grandeza de tu poder. Nosotros podemos ver en las noticias: Estados Unidos, 100,000 muertos. Italia, 45, 50,000 muertos. España, 35,000 muertos. México, 10,000 muertos. Y nuestra alma no se estremece por el virus, sino se estremece por la grandeza de aquel que envió el virus. Porque sea como sea, venga de donde venga, al final viene de Dios. Nosotros vemos esto y pensamos: Señor, ¿cómo es que tu poder tan grande, con lo más pequeño que puede existir, juzgas a las naciones? ¿Cómo es, Señor, que la nación económicamente más poderosa, Estados Unidos, que proclamaba su grandeza, que nadie los podía detener y que se olvidaron de tu ley, los juzgaste y los pusiste a temblar? ¿Cómo es que las naciones europeas, que presumían de ser educadas, de ser cultas y de no necesitar de ti, hoy están siendo juzgadas? ¿Cómo es que nuestro México, que dijo no necesitarte, que podía con sus propios medios, hoy está temblando? Señor, nosotros lo que vemos aquí es que eres grande y poderoso. Es que tú, en 15 días, cambias el rumbo de una nación. Es que tú, en 6 meses, cambias el rumbo del mundo entero. Y pudiste haberlo hecho en menos tiempo. Y no necesitaste un meteorito, no necesitaste una inundación, sino que usaste lo más pequeño que puede existir y dijiste: miren cuán grande soy, haré una obra tan grande y tan poderosa en sus días, que si se los contaran no lo creerían. Nosotros creemos que eres tú, Dios, obrando en las naciones. Habacuc dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc, en su visión, él ve ejércitos a caballo viniendo hacia la ciudad de Jerusalén, preparando terraplén, preparando rampa para que los jinetes brinquen por encima de los muros de Jerusalén
y pasen blandiendo su espada, matando a todos aquellos que se encuentren por las calles. Habacuc en su visión está viendo los ríos de sangre correr por la ciudad de Jerusalén. Está viendo afuera de la ciudad de la nación de Judá pueblos asolados. Pero Habacuc dice: yo estaré quieto. Yo me quedaré tranquilo. Yo me quedaré confiado. Yo descansaré en la promesa del Señor de que el justo por la fe vivirá. Yo confiaré en que vendrá la muerte a la ciudad, a nuestra nación, pero Dios habrá de guardarme, guardar a mi familia y guardar a todos aquellos que ponen su fe en Él. Cuando nos enteramos que ese virus había llegado a nuestro país, a nuestro estado, comenzaron las compras de pánico por todo el mundo. Vaciaron supermercados. Ibas a los 3 días, ya no hay aceite, ya no hay pastas, ya no hay puré de tomate, ya no hay frijol, ya no hay azúcar, ya no hay papel de baño, ya no hay jabón, ya no hay nada. No hay cubrebocas, no hay gel antibacterial. Y gente compró para 3 meses, 6 meses y se encerró, convirtiendo su casa en una fortaleza, solamente esperando que la muerte visite su hogar. La semana pasada fui al supermercado y encontré a una señora de unos 40 años vestida con un traje especial como los que usan en los hospitales, totalmente forrada, tratando de no tocar a nadie. Y pude ver el temor que había invadido al incrédulo. La gente está atemorizada, mas nosotros como Habacuc estamos quietos, estamos confiados. Tomamos las medidas sanitarias, obedecemos a la autoridad establecida por Dios. Lavamos las manos, usamos el cubrebocas, el gel antibacterial, guardamos la sana distancia y todo lo que se nos ha recomendado hacer. Pero sabemos que nuestra salud y nuestra vida dependen totalmente de la misericordia de Dios. Porque hay gente que puede encerrarse en una burbuja y aún así morir. Pero nosotros no confiamos en esos métodos ni en nada, sino solamente en Dios que ha prometido guardar a su pueblo. El creyente obedece, se sienta en su casa a esperar el tiempo en el cual pueda salir, pero en todo momento su corazón está confiado en la grandeza de su Dios. Señor, yo obedezco, pero al final sé que tú eres quien guarda de mí, quien guarda de mis hijos, quien guarda de mis padres, quien guarda de mis hermanos, quien guarda de mis pastores, quien guarda de mi pueblo. Yo sé que tú nos cuidas, oh Dios. Estamos quietos, estamos confiados. Habacuc también dice en su oración: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc en su visión no solamente ve la espada de los caldeos sobre su gente, sino también ve cómo ellos entran a los campos y cosechan lo que no sembraron, que se llevan todas las provisiones del pueblo y hollan sus tierras, pisotean sus tierras, volviéndolas inútiles. Cómo vienen y toman los ganados engordados, los más bonitos, para sus abrigos y para su comida, y se los llevan, y aquellos débiles y enfermos no habrán de dejarlos esperando que sanen, sino que también habrán de matarlos y pisotear su carne para que sea inútil. Habacuc está viendo cómo las provisiones del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, serían destruidas. Y recordemos que en aquel tiempo la economía dependía principalmente de la agricultura y la ganadería. Que la gente comía de sus ganados y sus sembrados. De eso vivían la mayoría de los pueblos.
¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos? No dependemos totalmente de la agricultura y la ganadería, pero han cerrado cientos de negocios. Un día el presidente y el gobernador dijeron, se cierran las empresas. Los no esenciales que se vayan a su casa. Mucha gente se está quedando sin empleo. Muchas pequeñas empresas que daban sustento a 5 a 10 familias están quebrando. Los mercados han cerrado. Esa gente que llevaba su fruta, su verdura, su carne, y decían, si yo vendo, como, si no vendo, no como. Les han dicho, pues regrésense a sus pueblos, porque aquí no pueden vender. Se espera que 2 millones de mexicanos, por lo menos, se queden sin trabajo en este año. Se espera que tardemos todo el año siguiente en empezar a recuperarnos económicamente, para que a finales de dentro de 2 años la economía haya vuelto a ser estable. Habacuc estaba viendo un tiempo de escasez en su nación, un tiempo de dificultad económica, como el que nosotros vemos venir, porque no nos hagamos de la vista ciega. Esto va a venir y nos va a afectar a todos. Pero como Habacuc, con todo, a pesar de todo, nos alegraremos en Jehová. Porque han pasado 70 días, hermanos. Han pasado 70 días. Y no ha faltado la comida en nuestras mesas. Han pasado 70 días. Y hemos visitado y hemos hablado con los hermanos. Y han dado testimonio de cómo Dios ha suplido. Y puedo asegurar que usted que nos está viendo, también durante 70 días Dios ha sido fiel. Es cierto, no tenemos para muchos lujos como antes. Ya no tenemos para pasear, para comprar, para gastar, para escoger, para esto, para aquello o para lo otro. Pero lo necesario no nos ha faltado, porque Dios ha sido fiel. Con todo esto, a pesar de todo esto, nosotros nos alegramos en Dios. Confiamos en Dios. Y es entonces que Habacuc dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc ve todo esto venir y dice, es el tiempo en el cual yo me gozaré en Dios y me fortaleceré en Él. Habacuc sabe que en este tiempo lo único que lo puede alegrar, lo único que lo puede alentar, lo único que lo puede sostener es la presencia de Dios. Es el gozo del Señor en su vida. Es la fortaleza de Dios en él. Él está viendo la muerte, él está viendo la escasez y dice, y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y este es el tiempo de Dios, hermanos. Antes decíamos, no tengo tiempo, hermano. ¿Cuántas veces no dijimos, hermano, yo no tengo tiempo para leer mi Biblia? Yo no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo para tener un devocional con mi familia, para cantar con ellos, para enseñarles los coritos a mis hijos, para estar con ellos hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque tengo mi trabajo, porque tengo mi terreno, porque tengo mis negocios, porque tengo mis paseos. Ahora Dios ha dicho, es mi tiempo. Gócense y alégrense en mí. La Secretaría de Salud decía, es muy importante cuidar la salud mental en estos tiempos, porque el estar encerrado provoca ansiedad, estrés, depresión y muchas otras cosas. En el incrédulo podrá ser, pero el creyente encuentra un tiempo perfecto para Dios. Podemos orar con más gozo, con más alegría, con más confianza y con más necesidad que nunca. Y vemos, hermanos, la respuesta de Dios en su palabra todos los días, y cómo Él de maneras providenciales viene y nos bendice y alegra
Todos estos días nuestros corazones podemos tener ese tiempo en el cual nos reunimos con nuestra familia y decimos, vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios, vamos a leer la Biblia juntos, vamos a orar juntos. Podemos enseñarle a nuestros hijos y hablarles de nuestra experiencia con el Señor. Tenemos un tiempo hermoso. Dentro de todo lo que está pasando, Dios está bendiciendo a su pueblo con su presencia. La invitación de Dios para usted es gócese y fortalézcase en el Señor en este tiempo. Y entonces Él hará sus pies como de sierva y lo hará andar en las alturas. ¿Qué quiere decir esto? Habacuc está teniendo una figura, está hablando de una sierva que va brincando sobre un terreno pedregoso, inestable, de una manera firme y ágil, saltando y saltando, llegando a un lugar seguro. Habacuc está diciendo, yo me gozo en el Señor, yo me fortalezco en el Señor. Y por el Señor voy a brincar esta adversidad. En el Señor, Él me hará salir adelante de esta. Y Él me pondrá en un lugar seguro. ¿Qué lugar más seguro que la presencia de Dios? El Señor quiere que nosotros vivamos esa experiencia. Que al final de este tiempo, el tiempo que nos tome, nosotros digamos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en medio de nosotros. Él nos ha guardado, Él nos ha bendecido y Él nos sacó de esta, y poder contar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuán grandes cosas hizo el Señor en medio de nosotros. El cumplimiento de la profecía de Habacuc llegó hace 2600 años, es cierto, pero cuando leo este libro siento que el Señor nos está hablando a nosotros hoy, porque así es la palabra de Dios, es viva y es para nosotros. La invitación de Dios es, estése quieto, hermano. Confíe en Él. Alégrese en Él. Gócese en Él. Y verá cómo Dios los sacará de esta. Nos sacará de esta a cada uno de nosotros. Y contaremos cuán grandes cosas ha hecho Dios en medio de su pueblo. Oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra.